Bueno, vamos a resolver este ejercicio que es de la Olimpiada Ñandú del certamen regional para el nivel 2 del año 2014. Este ejercicio dice, problema número 1. En una librería venden cada caja de lápices a 10 pesos, cada caja de marcadores a 12 pesos y cada caja de crayones a 8 pesos. En total hay 192 cajas y si se vendieran todas las cajas se obtendrían 1.852 pesos. Si hubiera la misma cantidad de cajas de lápices, el doble de cajas de marcadores y el doble de cajas de crayones, habría en total 324 cajas. ¿Cuántas cajas de cada tipo hay en la librería? Ok. Bueno, a la hora de resolver un problema de este tipo, tenemos evidentemente muchas formas distintas de hacerlo. Por lo general, lo que a mí me gusta hacer en este tipo de ejercicios es plantear una ecuación. Pero ¿qué sucede con este problema? Que las ecuaciones van a quedar con muchas incógnitas, ¿sí? Recuerden que una ecuación es una expresión matemática, una igualdad, en la cual en uno de los dos lados de esa igualdad van a haber valores que no conozco, ¿sí? Por lo general, las ecuaciones que conocemos, por lo menos a este nivel de escolaridad, son ecuaciones de primer grado, o lo que significa que tienen una sola incógnita. En este caso, vamos a ver que el problema, las ecuaciones tienen más de una incógnita, así que vamos a tener que usar un método un poquito más avanzado. Vamos a releer el problema para anotar los datos que son de interés. Vemos que dice, en una librería venden cada caja de lápices a 10 pesos, este dato me interesa, cada caja de marcadores a 12, esto también me interesa, y cada caja de crayones a 8 pesos. En total hay 192 cajas, es decir, entre lápices, marcadores y crayones hay 192 cajas, pero no nos están diciendo cuántas de cada una hay. Si se vendieran todas las cajas, se obtendrían 1.852 pesos. Acá tengo otro dato de interés que nos relaciona la cantidad de cajas con los precios. Si hubiera la misma cantidad de cajas, el doble de cajas de marcadores, si hubiera la misma cantidad de cajas de lápices, el doble de cajas de marcadores y el doble de cajas de crayones, habría en total 324 cajas. Acá nos están dando otro tipo de dato, ¿sí? Otro dato que relaciona la cantidad de cajas que hay. Vamos a ver cómo lo utilizamos. La pregunta es, ¿cuántas cajas de cada tipo hay en la librería? ¿Sí? O sea, ¿cuántas cajas de lápices, cuántas cajas de crayones y cuántas cajas de marcadores? Bien. ¿Cómo resolvemos estos ejercicios? La idea es que nosotros tengamos que escribir las variables que entran en juego dentro de este problema y a su vez anotar las relaciones que existen entre esas variables. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la variable m va a ser para los marcadores, los cuales sabemos que cuestan 12 pesos. La variable L va a ser para los lápices, que sabemos que cuestan 10 pesos. Y los crayones van a tener la variable asignada C, ¿sí? Ponemos siempre la inicial de esa palabra para representar la variable que entra en juego, y estos crayones cuestan 8 pesos. Bien, entonces, ya tenemos las variables asignadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relacionar todas estas variables según los datos que me da el problema, ¿ok? Veamos. El primer dato que me dan es que la caja de lápices cuesta 10 pesos, la caja de marcadores cuesta 12 y la caja de crayones cuesta 8 pesos. En total hay 192 cajas, o sea que entre los marcadores más los lápices más los crayones tengo 192 cajas. Después tengo que si se vendieran todas, se obtendrían 1.852 pesos. ¿Esto cómo lo explico? Fíjense que al principio me dice que los lápices cuestan 10, los marcadores 12 y los crayones 8. Es decir, si yo tengo que cada caja de lápices cuesta 10, o sea, 10 por cada caja de lápices, más 12
por cada caja de marcadores más 8 por cada caja de crayones, ¿sí? Obviamente que lo que yo tengo que encontrar es cuántas cajas de lápices, cuántas cajas de marcadores y cuántas cajas de crayones tengo para ganar 1.852 pesos. Bien, acá tengo otra expresión distinta. Y por último, tenemos que, si hubiera la misma cantidad de cajas, o sea, de lápices, el doble de cajas de marcadores y el doble de cajas de crayones, en total habrían 324 cajas. 324 cajas. Y acá ya tengo las relaciones entre las tres variables, ¿sí? De la caja de lápices, de marcadores y de crayones. Y esto que tengo acá se denomina en matemáticas sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo, como les dije al principio, ¿sí? Las ecuaciones, por lo general, al nivel académico en el que estamos, regional nivel 2, se supone que es para niños de aproximadamente 11 años. Si sabemos resolver ecuaciones a esa edad, son ecuaciones simples, son ecuaciones de grado 1, de las cuales al ser de grado 1 significa que tienen solamente una incógnita, ¿sí? Acá, como observamos, tengo más de una incógnita, tengo 3. La caja de lápices, de marcadores y de crayones, ¿ok? Pero tenemos relaciones entre esas variables. Ahora, la idea es que nosotros usemos estas relaciones que hay entre variables para ir encontrando cada una, ¿bien? Voy a nombrarlas a estas ecuaciones. A esta le voy a llamar ecuación número 1, a esta ecuación número 2 y a esta ecuación número 3. Voy a usar un método que se conoce como método de reducción para resolver ecuaciones en las cuales hay más de una variable. ¿En qué consiste el método de reducción? Voy a tomar dos ecuaciones que se parezcan bastante, ¿sí? Y voy a restar una a la otra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a tomar la ecuación 3 y la ecuación 1, ¿sí? Las voy a reescribir. La ecuación 3 y la ecuación 1, o sea, L más 2M más 2C, igual a 324. Y voy a tomar la ecuación 1, L más M más C igual a 192. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a reducir, ¿sí? Voy a reducir estas ecuaciones. ¿Qué es lo que voy a reducir? Lo que voy a reducir es una de las incógnitas, ¿ok? Por eso tengo que buscar una ecuación o dos que se parezcan, que exista algo en ellas que yo pueda simplificar o cancelar. ¿Qué pasa si yo a la ecuación 1 le resto la ecuación 2? Lo que va a quedar es L menos L, 0. ¿Bien? 2M menos 1M, recuerden que si no tengo nada, ¿sí? Todos los números están acompañados por el 1 por ser el elemento neutro de la multiplicación, ¿sí? Entonces, 2M menos 1M me queda 1M. Y 2C menos 1C me queda C. Y de este lado de la igualdad también tengo que hacer la resta. Bien, 324 menos 192 me da 132. 132. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, fíjense, la idea de este método de solución de sistemas de ecuaciones es ir eliminando ciertas variables para que yo pueda usar los resultados. Fíjense en esto. Acá me está diciendo este resultado que encontramos acá, que M más C es igual a 132. M más C es igual a 132. Y si yo me fijo en cualquiera de estas tres ecuaciones donde aparece M más C, me doy cuenta que es acá. M más C. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reescribir esta ecuación, pero en vez de escribir M más C, voy a escribir 132. ¿Ok? Entonces me queda L más 132 igual a 192. Y esto que encontré acá es una ecuación de grado 1. ¿Por qué?
Porque es una igualdad en la cual en uno de sus lados hay un valor que yo no conozco, solo uno. Por lo tanto, esta ecuación es de grado 1. Si yo resto a ambos lados de la igualdad 132, entonces me queda 192 menos 132 y la cantidad de cajas de lápices que hay es de 60. 60 cajas de lápices. Muy bien. Hasta acá encontramos solamente el valor de una de las cajas. Y queremos encontrar ahora las de marcadores y las de crayones. Pero ya con esta información, que la voy a anotar acá, tenemos que la caja de lápices es 60. Yo puedo empezar a resolver el resto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este valor, L igual a 60, y lo voy a reemplazar en alguna de las ecuaciones. Como por ejemplo, en la 3 y la 1 de vuelta. Podría reemplazarlas. No, eso es lo que hice recién. Vamos a reemplazarla en la 2 y en la 3. Entonces, si yo reemplazo L en la ecuación 2 y en la ecuación 3, me queda 10 por 60, ¿sí? Recuerden que en vez de poner L voy a poner 60, más 12M más 8C igual a 1852. Bien. Y abajo también voy a reemplazar por 60. Entonces me queda 60, en vez de L pongo 60, más 2M más 2C igual a 324. Ok. Vamos a ver. 10 por 60 es 600. Entonces, voy a pasar este 600, ¿sí? Este 600 lo voy a restar del otro lado y este 60 lo voy a restar también de este lado de la igualdad. Entonces, me va a quedar 12M más 8C igual a 1852 menos 600. 1852 menos 600. Y abajo me va a quedar 2M más 2C igual a 324 menos 60. Bien, este 60 que está sumando acá pasa restando. Ahora, voy a reemplazar acá por sus resultados, menos 600, y esto me da 1252. 1252. Y abajo me queda 324 menos 60, 264. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense que yo acá tengo un nuevo sistema de ecuaciones porque a pesar de que tengo una variable menos, que es la caja de lápices, sigo teniendo dos incógnitas. Puedo volver a aplicar el método de reducción, pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, al principio nosotros elegimos la ecuación 3 y la ecuación 1 porque consistía simplemente en restar la ecuación 3 de la ecuación 1 y la variable lápices se eliminaba. ¿Ok? Acá, si yo quiero hacer la ecuación 1 menos la ecuación 2, fíjense que no elimino ninguna variable, ¿sí? Porque 12 menos 2 es 10, 8 menos 2 es 6, no termino de resolver nada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? La estrategia, el truco que voy a usar es aumentar esta ecuación en una que sea equivalente. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Voy a multiplicar a ambos lados de la igualdad por el mismo número estratégicamente, porque tengo que buscar un valor, ¿sí?, que me refleje la ecuación de arriba. ¿Qué significa esto? Si yo quiero cancelar m, tengo que multiplicar a 2m por un número tal que me dé 12. ¿Para qué? Para que yo después los pueda cancelar. Voy a eliminar la variable m. Bien, entonces voy a multiplicar por 6 a cada lado, ¿sí? Y esto se va a convertir en, lo voy a reescribir para que quede claro, ¿sí? 12m más 8c igual a 1252. Y acá aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Si tengo un número multiplicando a una suma que está dentro de un paréntesis,
ese número multiplica todos los elementos de ese paréntesis. 6 por 2, 12m. 6 por 2, 12c. Y 6 por 264, 1584. Muy bien. Si yo ahora hago la reducción, ¿sí? Si hago la reducción, fíjense, lo que voy a hacer es restar la ecuación de arriba menos la de abajo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 12 menos 12, 0. O una alternativa mejor. Voy a restar la ecuación de abajo a la de arriba para que no me queden números negativos. ¿Bien? 12 menos 12, 0. 12 menos 8, 4. Y 1584 menos 1252 me da 332. Por lo tanto, si yo divido miembro a miembro por 4, encuentro que la variable C o la caja de crayones, 332 dividido 4, me da 83. Crayones 83. Perfecto. Ahora, vamos a anotar acá arriba, ¿sí?, que la caja de crayones es igual a 83. Y podemos usar el dato inicial. Si nos decía que en total había 192 cajas, bueno, si yo a 192 le resto las cajas de lápices y las cajas de crayones, me quedan 49 cajas de marcadores. 49. Y con esto damos por finalizado este problema. A ver, vamos a primero comprobar, ¿sí? Comprobar que esto esté bien resuelto. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, si yo reemplazo esas variables, ¿sí?, 60, 83 y 49, en la primera ecuación, tiene que dar 192. Y evidentemente lo da porque lo acabamos de calcular acá. Pero si yo reemplazo acá, tiene que dar 324. Vamos a hacer la prueba. 60 más 2 por 49 más 2 por 49 más 2 por 83 me tiene que dar 324. Y como ven, da 324. Y ahora la cantidad de dinero también tiene que coincidir. La cantidad de plata que tenemos que gastar era 1852 pesos. Entonces, si yo reemplazo 10 por 60 más 12 por 49 más 8 por 83, 1852 pesos. ¿Bien? Ok. ¿Qué podemos concluir de esto? Esta es una forma, quizás al principio resulte algo complicada, algo compleja, ¿sí? Pero es cuestión de práctica. Nosotros lo que vamos a hacer siempre es dividir nuestro problema en 4 pasos, ¿sí? El paso 1 es la comprensión del problema. Tengo que leer el problema y entender todo lo que me dicen, ¿sí? Vamos a anotar datos de interés, datos que nos puedan llegar a servir para la resolución del problema. ¿Bien? El segundo paso es trazar un plan. En este caso yo ya sabía que este ejercicio se puede resolver mediante sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la comprensión del problema, que es esta primera parte, de escribir variables, datos de interés y la relación que existe entre esas variables, yo ya sabía que esto se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones por el método de reducción. ¿Bien? El método de reducción, recuerden que es tomar dos de las ecuaciones y reducirlas, restar una a la otra. Y a partir de la información que encontramos, subimos hacia la ecuación original y empezamos a desglosar. ¿Bien? Ok. Bueno, este fue el ejercicio para esta semana, ¿sí? Olimpiada de Ñandú Regional Nivel 2 del año 2014.